Hoy hablaremos del consumo del azúcar en el cuerpo humano. Bienvenidos a Vida Sana. Nos encontramos con nuestro invitado especial, nutricionista y dietista, Sebastián Gallego Caicedo. Sebastián, bienvenido a este espacio. Hola Nico, gracias por invitarme. Para mí es un honor compartir este espacio con el equipo y los televidentes. Bueno, hablemos del consumo del azúcar en el cuerpo humano. ¿Qué impacto tiene el azúcar en el cuerpo humano? Por supuesto. Sin embargo, antes de iniciar con toda esta información, quiero aclarar que el día de hoy no vamos a satanizar ningún alimento, preparación o producto alimentario. Por el contrario, por medio de la educación nutricional, vamos a enseñar a las personas a alimentarse de manera adecuada y saludable y poder disfrutar de sus alimentos. Muchas gracias, Sebas. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando consumimos azúcar todos los días? Muy bien. Esta pregunta es muy interesante. Usualmente cuando consumimos algunos alimentos tendemos a utilizarlos como fuentes de energía. Sin embargo, el consumo excesivo de azúcar puede almacenarse y convertirse en reservas de grasa que finalmente no vamos a terminar utilizando y podrían desarrollar diferentes patologías. Sebastián, como nutricionista que eres, ¿qué enfermedades están más relacionadas con el consumo excesivo del azúcar? Bien, el consumo excesivo de azúcar y productos ultraprocesados se asocia directamente con el desarrollo de patologías crónicas como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes. Además, la presencia de caries en niños y diferentes tipos de cáncer. Los productos alimenticios tipo light o ligero, que últimamente se han popularizado tanto, ¿podrían considerarse seguros para el consumo? Sí, por supuesto, son una estrategia nutricional que podríamos utilizar. Sin embargo, solo porque el alimento sea light o ligero, no debemos consumir más de la porción recomendada, ya que también estaríamos sumando más calorías en nuestra alimentación. ¿Cuál sería una cantidad segura que las personas deberían consumir en azúcar diariamente? ¿Existe realmente una cantidad segura o más vale reducir el consumo del azúcar en las debidas proporciones? Bien, la Organización Mundial de la Salud es clara y nos indica que el consumo permitido al día es de 25 gramos. Sin embargo, todo el consumo de cualquier nutriente o de cualquier producto va a depender del contexto de cada persona. Es muy diferente el contexto de una persona que vive siendo sedentaria, que presenta sobrepeso, obesidad y diabetes, a un deportista de alto rendimiento, por ejemplo. Hay diferentes estrategias nutricionales que podrían utilizarse en diferentes pacientes, pero realmente todo depende de cada individuo. Respecto a ello que hablas, ¿se hace necesario completamente eliminar el consumo del azúcar, por ejemplo, en personas o en los ciudadanos promedios que vamos al gimnasio o hacemos un deporte normal? ¿O qué consideras respecto al consumo de azúcar en casos particulares de la ciudadanía en común en Colombia o en el Valle del Cauca? Aquí tengo algo muy importante que compartir con ustedes y es que lo más importante es aprender a manejar la frecuencia y la cantidad de consumo. Y con esto hago referencia a en cantidad, muy bien, cuál es la cantidad de azúcar o del producto que estoy consumiendo, y con frecuencia hago referencia es, por ejemplo, durante la semana, cada cuánto estoy consumiendo ese producto. Si eres una persona físicamente activa, no tienes ninguna patología, podrías de vez en cuando incluir algunos productos para disfrutar de ellos. Sin embargo, si de nuevo el contexto en el que vives, no sé, presentas algún tipo de patología, lo ideal es tratar de limitar al máximo el consumo de ese tipo de productos. El azúcar podría considerarse, de acuerdo a lo que usted piense, señor nutricionista Sebastián Gallego, podría considerarse como un tipo de sustancia que genere adicción, o que usted qué piensa respecto a ello. Muy buena pregunta. Bueno, la ciencia está en un debate, ¿sí? Sí. Porque el azúcar y otro tipo de sustancias tienen un comportamiento similar dentro del organismo. Sí. Sin embargo, el azúcar tiene una respuesta biológica diferente. Hay hormonas como la leptina que se encargan, digamos, de decir en qué momento parar de comer, ¿sí? Y es algo que no sucede con las drogas. Entonces, en ese sentido, el consumo de azúcares, aunque sí podría generar una dependencia, ¿sí?, no tiene de pronto esa misma respuesta respecto de pronto a algunas sustancias ilícitas. ¿Cómo impacta hormonalmente el consumo del azúcar excesivo, no siguiendo las recomendaciones, como bien lo decías ahorita, de la Organización Mundial de la Salud, hormonalmente a los cuerpos tanto de los hombres como de las mujeres? Bien, el consumo excesivo de azúcar genera una respuesta de picos de glucosa, o sí, comúnmente se conoce como azúcar en sangre, picos más presentes durante el día, ¿sí?, picos más altos. Y el organismo no puede tener esa cantidad de azúcar rondando en la sangre. Entonces, órganos como el páncreas se encargan de secretar una hormona que se llama la insulina para poder captar toda esa glucosa y guardarla en nuestros músculos y en nuestro hígado. El problema
¿qué ocurre aquí? Es que esa insulina es una hormona que se encarga de almacenar y almacenar energía. Y si eres una persona sedentaria, vas a comenzar a guardar esa energía en forma de grasa. Y eso se guarda de manera subcutánea, es decir, grasa debajo de la piel, y de manera visceral. Esa grasa que se almacena de forma visceral aumenta muchísimo ese riesgo de patología, sobre todo enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo. Si las personas quisieran reemplazar el consumo del azúcar por otro tipo de alimentos, ¿cuáles serían sus recomendaciones como nutricionista? Claro que sí. Hay estrategias nutricionales como el uso de algunos endulzantes naturales o artificiales, y los últimos consensos han sido claros. Con una dosis muy baja, este tipo de endulzantes no afectarían para nada la salud. Por ejemplo, la stevia como endulzante natural o el mismo azúcar de las frutas sí podría utilizarse para reemplazar ese tipo de productos. Y la idea sería poco a poco ir dejando de lado como ese sabor dulce que tienen este tipo de productos, reemplazarlos por productos naturales. Respecto a ello que estás diciendo, en Colombia y especialmente en nuestra región, en el Pacífico colombiano, pues somos muy amantes a los jugos naturales. ¿Consideras que se podría reemplazar el consumo de bebidas azucaradas tradicionales, industriales, por jugos naturales? ¿Podría Sí, ser? sin duda alguna. Digamos que nuevamente todo va a depender del contexto de las personas. Sí. Pero no hay ningún inconveniente en que las personas puedan disfrutar, por ejemplo, de una lulada de vez en cuando, sí. Solo que hacemos énfasis en no agregar o no sumar más azúcar añadida a ese jugo, y optar principalmente por consumir esa fruta entera para aprovechar todo ese aporte de fibra, de vitaminas, de antioxidantes, de compuestos bioactivos, de fibra que tienen las frutas y que son muy buenas para la salud. ¿Qué recomendaciones finales le daría usted a las personas, a nuestros televidentes que seguramente en sus casas estarán pensando en reducir el consumo de azúcar en sus hogares? ¿Qué recomendaciones les puede brindar usted Claro que como sí. nutricionista? Hay algunos tips que podríamos utilizar, y uno, ser más consciente a la hora de comer. De esa manera vamos a aprender a, uno, tener en cuenta la cantidad y la frecuencia de consumo. Si ya me comí un producto azucarado el fin de semana porque compartí con mi familia, bueno, voy a aprender a disfrutar de ese momento con mi familia, pero sé que los días siguientes voy a intentar disminuir pues poco a poco la cantidad y la frecuencia de esos productos. Número dos, reeducar el paladar. Y con esto me refiero a poco introducir nuevos alimentos y nuevas preparaciones en nuestra alimentación para que vayamos dejando de lado un poco pues esos productos procesados. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar aquí como nutricionista con tus recomendaciones para todos los usuarios digitales de 90 minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los televidentes. Y a ustedes, sigan conectados con Vida Sana y recuerden las recomendaciones que nos acaba de dar el nutricionista y dietista Sebastián Gallego en esta relación entre el consumo del azúcar en el cuerpo humano. Muchas gracias por estar en Vida Sana.